Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión que es en conjunto de la Comisión de Lavado de Dinero y de Jóvenes Abogados. Sabemos que hoy también tenemos conectados en Zoom y tenemos un gran tema: lavado de dinero y el mundial. Ya sabemos que también hay muchos que están viendo ahí el partido de la Champions League. Y bueno, pues este tema creo que a todos nos emociona por diversas razones. En México, pues hay tres estados que están trabajando a marchas forzadas para poder recibir a tanto fan del fútbol. Y pues derivado de ello también se ven muchos temas implicados, como el tema del lavado de dinero, y tenemos una experta que nos va a platicar sobre ello. Para ello, gracias Estefanía por estar con nosotros. Estefanía Medina Rubalcaba es socia de la firma Bold & Brief, abogada con licencia para ejercer en Nueva York y en México, y cuenta con una amplia experiencia en litigio anticorrupción, penal y antilavado. Antes de incorporarse a Bold & Brief, Estefanía se desempeñó como abogada en un despacho de whistleblowers con sede en Washington, D.C., con principal enfoque en casos relacionados con la ley de prácticas corruptas en el extranjero, la ley del secreto bancario y la ley de bolsa de materias primas, fraude bancario y violaciones a la normatividad de lavado de dinero. O sea, tenemos una gran experta. Es cofundadora de la organización TOGIL, una organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de la lucha anticorrupción. Asimismo, ocupó diversos cargos de alto nivel en la Procuraduría General de la República, entre ellos el de Fiscal Federal titular de Unidad de Atención Inmediata de la Visitaduría General, y también ha fungido como asesora de la Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y como consultora tanto de la Embajada de Estados Unidos como la Embajada del Reino Unido en México. Estefanía es miembro de la asociación Women in White Collar Defense Association, capítulo Nueva York, y actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México. Cuenta con una maestría en Derecho Norteamericano por la Universidad George Washington, una maestría en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford, especialidad en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho y licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Pues ella es nuestra experta, José Uriel, gracias por acompañarnos. También está Cacho y aquí ya quienes se tomaron el tiempo para estar aquí. No sé si quieran agregar algo o le entramos de una vez con el tema, con este gran currículum. Yo nada más agradecerle a Estefanía haberse tomado el tiempo en fechas complicadas por el puente, y pues bueno, agradeciéndole este tema que no solamente es interesante, sino además nos pone en perspectiva el amplio universo de sujetos obligados que de repente pueden no darse cuenta de que están en una situación de riesgo y que bajo el enfoque basado en riesgos tienen una serie de obligaciones que atender y que nos obligan a nosotros como abogados a poder dar una buena asesoría a muchísimos clientes y colegas respecto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De igual manera, agradecerte que vengas por acá, agradecerle a Diana la apertura para colaborar con la Comisión de Jóvenes, que siempre se ha buscado un acercamiento. Pues de Diana hemos recibido siempre el apoyo incondicional para poder ir perfeccionando este tipo de cosas, abrir la conversación para temas que sabemos traen atrás otros que quizás no se ven a simple vista, como lo puede ser el lavado de dinero que implica la organización de un evento como el Mundial, y pues obviamente escucharte lo que nos tienes que contar, platicar y agradecer tu presencia por acá. Muchas gracias. Yo nada más unas rápidas palabras también, agradecerle a Estefanía, que es no solo una amiga mía, sino una extraordinaria abogada, comprometida, chambeadora, talentosa, honesta, y tuve el placer de conocerla en la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría, de esas funcionarias públicas que ponen en alto el nombre del país. Y me siento muy orgulloso de ti, lo que has hecho a partir de entonces, Estefanía.
qué padre que puedas venir a compartir un tema tan interesante para todos, esta mezcolanza entre el lavado de dinero y temas tan apasionantes también como el fútbol, la FIFA, el Mundial que se viene a México. Estoy muy entusiasmado por escucharte. Gracias por todo y seguramente tendremos algunas preguntas en un ratito. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que la honrada soy yo de estar con destacados, no solo penalistas y expertos de otras materias, pero principalmente amigos. La barra creo que también siempre ha sido definitivamente una punta de lanza de temas de innovación y discusión. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Y pues les empiezo a platicar que creo que lo más interesante de lo que vamos a ver en los siguientes meses es que las formas en las que se pueden conectar distintos actos irregulares están ocurriendo, como lo platicábamos al inicio, en distintos niveles. Entonces, creo que eso es muy importante como abogados, que ahorita tenemos que tener como una visión 360, que en un mismo escenario están coincidiendo bastantes puntos que van a ser clave. Y lo segundo, que a veces se va de la vista, pero en temas especialmente penales o temas antilavado, lo que ocurre en este momento, muchas veces, como dirían muchos de sus clientes seguramente, se les hace fácil en el momento o no se advierte el riesgo, pero son temas que pueden tener consecuencias muy severas, que los vamos a ver, quizás algunos al año, los más escandalosos, pero otros 3, 4, 5 años y que perduran. Entonces creo que, aunque suene un poco dramático, creo que ahora sí que es momento de prevenir para no lamentar, y ahorita les platico por qué. Quisiera entrar primero como a poner la base de cómo estamos. Hay muchos temas que se van a ver desde la visión nacional, pero creo que también el tema de que es un evento transnacional, es un evento que está ocurriendo en México, Estados Unidos y Canadá, es un evento que confluye muchísimas razones de transnacionalidad. Entonces creo que la primera pregunta es: ¿cuáles son los riesgos como en esa dimensión transnacional? Y creo que para eso hay que saber dónde estamos parados, y creo que el escenario que tenemos hoy en día en términos de jurisdicción y temas que están siendo investigados y perseguidos por el gobierno de Estados Unidos es completamente diferente al escenario que teníamos hace un año antes. Hace un año ya teníamos, digamos, no ha sido, y para todos los que están en el sector no ha sido novedoso, que siempre ha habido este interés por generar, por ejemplo, solicitud de extradiciones, enviar líderes de cárteles como una de las principales medidas para atender el tema del narcotráfico y crimen organizado. Eso siempre ha pasado y podríamos decir que no es novedoso, pero lo que creo que sí tenemos de gran novedad enfrente es, primero, la designación que vimos el año pasado como organizaciones terroristas de estos cárteles, incluido la mayoría de ellos cárteles mexicanos, y las puertas y la dimensión que eso abre, no solo a nivel administrativo, sino también a nivel penal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente, digamos, ya ser parte de un cártel, ya generar acciones transaccionales que pudieran incurrir en la jurisdicción de los Estados Unidos, pues ya era grave, ¿no? Gente que pasa todos los días, trasladan camiones que los detienen, los arrestan y generan estas acciones. Eso era como súper claro y no podemos decir que eso es nuevo. Pero ¿qué sí es nuevo? Hoy, con esta figura que se abre la posibilidad de que se hagan investigaciones penales en términos de nuevos artículos del Código Penal de los Estados Unidos, el artículo 192339B, permite dos cosas. Uno, que puedan ser sujetos de investigación y sanción cualquier persona que cometa algún acto de apoyo material a cárteles, a organizaciones terroristas, dícese ahora los cárteles, con independencia de que ese hecho pase o no en Estados Unidos, o que ni siquiera toque alguna acción en Estados Unidos. Esta ley en particular le da completa acción extraterritorial a los Estados Unidos para investigar y perseguir a
actos que ocurran en cualquier lugar del país, con independencia de que tenga otros puntos de conexión. ¿Esto qué significa? Como trayéndolo a nuestra realidad muy fácil, como para ir haciendo las interfaces. ¿Qué pasa si miembros de cárteles generan extorsiones y derecho de piso aquí a personas que quieren involucrarse en términos de comercio con motivo del mundial? Pues, oh sorpresa, hoy ya eres susceptible de ser posiblemente investigado y sancionado por un delito con pena mínima de prisión de 20 años por apoyo y soporte material a los cárteles de las drogas. Ese como para abrir boca, y eso es muy importante porque no necesariamente tiene que haber un toque con sistema financiero, nada. No tiene que ser una empresa que cotice en la bolsa de Nueva York o Nasdaq, como tradicionalmente lo veíamos en la ley de prácticas de corrupción en el extranjero, que tenían estos límites como de jurisdiccionalidad, cuando sí, cuando no. Hoy estamos frente a una nueva realidad en el que prácticamente cualquier apoyo material a organizaciones de este tipo en el país cometida en México puede ser susceptible de investigación y sanción allá. Eso pone en alerta. Obviamente sabemos que en el pueblo perdido de más derecho de piso, quizás no es que el Departamento de Justicia va a ir a abrir una investigación ahí, no, pero ¿qué pasa con todas las grandes empresas transnacionales que sí están generando operaciones del día a día y que pueden enfrentar esos riesgos? Hoy están frente a una nueva realidad bastante compleja en términos de investigación. Ese mismo artículo que les comparto, a su vez pone otro doble esquema encima de las instituciones financieras. Las instituciones financieras, a partir de esa designación, tienen la obligación de identificar y reportar al Departamento del Tesoro cualquier recurso que esté vinculado en sus revisiones. Digo, eso es como que súper amplio, cuáles son las revisiones que deben hacer a estas organizacionales y a estas organizaciones, y además del delito, digamos, el tema de sanción en términos de prisión, se adiciona multas que pueden ir de $50,000 por cada una de las fallas, o en su caso porcentajes del valor agregado de esos recursos. Entonces eso pone al todo el sector bancario en un doble reforzamiento, más todo lo demás que ahorita le platico. Eso solamente a nivel penal, que pues ya es bastante grave, ¿no? Es súper importante. Y ustedes dirían, bueno, suena muy dramático, pero ¿cuándo el Departamento de Justicia ha usado esos artículos o cuándo los va a usar? Para nuestra gran sorpresa, recordarán todos ustedes que en las pasadas fechas enviaron una serie de personas que me encantaría decir que fueron extraditadas, pero parece ser que no fueron extraditadas. 92 individuos divididos en 3 grupos de entrega vinculados a distintos cárteles. El segundo, si no mal recuerdo, fue gente de los Zetas. En el primero creo que iba el Mayo. Algunos nombres sonados de distintos cárteles que ya están como muy bien identificados. Algo muy interesante que se detectó en los últimos que enviaron a finales del año pasado es que los indictments, las acusaciones ya del gran jurado para este último grupo de 37 personas, ¿qué creen? Incluían ya como tipo penal a sancionar para esos sujetos apoyo y soporte material a las organizaciones terroristas en términos de este 2339B. Entonces, es una realidad que ya se está utilizando este artículo y estas, digamos, nuevas herramientas del departamento en casos reales, en casos de México y en casos que tienen que ver con cárteles. ¿Cuándo antes se había usado este tipo de regulación? Para que vean cómo puede ser tan extenso. Digo, si decimos, bueno, estos eran individuos que por Dios eran de los Zetas, también cómo íbamos a creer que no les iban a atribuir ese tipo de delito. Muy bien, pero el mejor referente que existe del uso de este artículo lo tenemos en el caso de Lafayette, que es un caso en contra de una empresa francesa que estaba operando en Siria. Lo que ellos hacían eran básicamente, bueno, pues como yo quiero operar aquí y esta gente ISIS tiene el control de todo, les voy a pasar unas donaciones para que pues me dejen operar, no vayan a asesinar aquí a nadie, a hacer un desastre, o en su caso también proporcionar
drenaban recursos de compra de algunos materiales que ellos usaban para sus construcciones. Pues muchos años después de que eso ocurriera, el Departamento de Justicia inició una investigación y les impuso sanción. Si bien nadie terminó, me parece, en prisión en ese caso, pero sí les impusieron sanciones millonarias solamente por esa vinculación. Entonces, trasladado a esa realidad de lo que pasó en este caso en Siria, a lo que ya estamos viendo en casos en México, no es ni remotamente descabellado pensar que cualquiera de nuestras empresas, ya sea extranjera o nacional, que tiene operaciones en México y que da ese tipo de donaciones, sobornos, extorsiones, lo que sea, pueda incurrir en este supuesto, y que al menos hay dos vertientes. Como empresa, pues el riesgo de tener una sanción multimillonaria que los puede llevar a muchísimas consecuencias, obviamente el daño reputacional, pero especialmente estamos viendo también una visión de investigación y persecución que también va dirigida a los individuos. Entonces, directores de empresa, los que están a cargo de esas transacciones, todo eso pone una realidad completamente nueva, y que en el contexto de mundial, es que no es que el mundial traiga algo malo, lo que tiene es que es más de todo. Vamos a tener más transacciones, más dinero. Se espera una derrama de alrededor de 3,000 millones de pesos, por lo cuando menos, 3,000 millones de dólares, cuando menos solo para México. Entonces, tenemos estos riesgos pues en alertas mucho más altas, gente que entra del país, gente que sale del país y gente que obviamente genera acciones de comercio, lo cual agudiza la posibilidad de que esto que hemos visto pase. Y también pues esa ventana de oportunidad de empresas que dicen, bueno, este es un gran momento para hacer grandes negocios, sí, pero ¿a qué riesgo? Ahora sí que ¿a qué costo puede surgir si no lo matizas de manera adecuada desde un inicio? Eso en la parte penal. ¿Qué tenemos en segundo lugar también? Las acciones FinCEN, que las acciones FinCEN que pudieran ser ahí unas veladas acciones de carácter administrativo que no principalmente te podrían llevar a un tema criminal, han resultado, después de lo que vimos con Cibanco, Vector, Intercam, mucho más agresivas. ¿Por qué? Porque con un simplemente anuncio de que probablemente a ti en un periodo de tiempo te van a excluir del sistema de corresponsalía, ya con ese mero anuncio prácticamente las tres quebraron, se vendieron, se entregaron, y entonces lo que estamos teniendo es que acciones administrativas de este tipo están llevando a las instituciones financieras sin un juicio, sin presentar evidencia y sin un debate abierto, prácticamente de un día para otro a su desaparición, con todas las consecuencias que ello implica. Nuevamente, va a ser el mundial razón por la cual va a haber un incremento natural de transacciones de sujetos que no son conocidos para las instituciones bancarias, y los van a someter a este riesgo también de análisis que hoy tenemos. Creo que estas acciones FinCEN, algo que demuestran muy claro es, antes creo que muchas de las, no diría que todas, ustedes los conocen mejor porque son sus clientes, pero las instituciones financieras del país creo que tenían un enfoque muy, los 4 o 5 bancos grandes que ya se cubren como con sus reglas transnacionales, pero tenemos medianos y chicos muy notables en nuestro país que creo que si no tenían una sucursal en los Estados Unidos o en otro país, tenían la idea de que su cumplimiento era mucho menor o mucho menos expuesto, y básicamente se limitaba más a mantener informado a JP Morgan o a Bank of America o a estos bancos corresponsales, como que ellos están a cargo y mientras yo les informe y les entregue todo lo que ellos me piden, básicamente todo va a ser su problema. Creo que estos casos muestran que no, el departamento tiene su nivel el Departamento del Tesoro tiene su nivel de exigencia y verifica cuál
cuáles son los análisis de transacciones, les puede pedir información de manera directa para complementar sus investigaciones, y si lo decide de un día para otro, con cerrarles la corresponsabilidad los puede quebrar sin que haya ya mucha oportunidad de acciones que hacen en el futuro. Entonces, creo que para instituciones financieras o instituciones del sistema financiero, aunque no bancos, es un momento crucial para verificar esos puntos. Tenemos otra suerte, además de las tradicionales FinCEN, como las de los bancos, que lo que hacían era impedir la corresponsabilidad. Hay otras acciones que son targeting orders, de demarcaciones geográficas. ¿Y qué es lo que están haciendo con eso? Especialmente en la zona de la frontera, están señalando tal cual pueblos o demarcaciones con el código postal, y lo que ocurre es que las demarcaciones que se ubican en este código postal tienen también que dar aviso instituciones no financieras, por ejemplo, casas de cambio, que antes solo tendrían que dar aviso por transacciones de mayores de $10,000. Si están señaladas en estas órdenes, el umbral se vuelve $1,000. ¿Y qué es lo que quieren evitar con esto? Pues que eso, como un poco de lavado hormiga que se hacía de meter 9,800 miles de veces en miles de cosas, ahora lo vuelve un esquema muchísimo más complicado en ciertas demarcaciones territoriales para hacer esos envíos. Entonces, ahí está otro cruce, y si, por ejemplo, de aquí a la fecha tenemos otros tipos de órdenes que duran 180 días, pero las pueden extender por más tiempo en algunas de las zonas donde van a llevarse a cabo los partidos o va a haber mayor afluencia de gente, pues esto va a poner, digamos, de cabeza al sector financiero en términos generales. Entonces, creo que eso es como que el escenario de lo más relevante que creo que tenemos en esta coyuntura transnacional. Y también, por ejemplo, otras de las órdenes, igual que las de Cibanco, Intercam y Vector, se están imponiendo, las impusieron las últimas en noviembre del año pasado, en contra de casinos. Los casinos son por naturaleza un esquema donde va a haber términos de riesgo, o sea, son de los escenarios más riesgosos, y hoy también creo que son unos en donde principalmente el Departamento del Tesoro va a poner los ojos por la naturaleza. En sí mismo, eventos como el Mundial detonan de manera bastante potente el mundo de las apuestas. ¿A quién más? O sea, nos han ido mostrando como en qué sectores, ¿no? Ya fueron por casinos, cancelados de corresponsabilidad y prácticamente expulsados del sistema. Tenemos a quién han ido también los sistemas de hospitality, todo esto de los tiempos compartidos y sector de servicios para hospedaje. Previo a que fuera la detención del Mencho este año, vimos una orden similar en contra de este grupo en Puerto Vallarta. Entonces, si se fijan y analizamos como que conectar todos los puntos, realmente el Departamento de Justicia está haciendo un enfoque bastante agresivo en los elementos o en las estructuras o sectores neurálgicos que tocan eventos deportivos como el Mundial, es decir, donde van a llegar las personas, las apuestas y los sistemas financieros, ya sea en su versión incluidos en sistema financiero o no. Entonces, creo que esa es la realidad como muy potente que vemos en la dimensión desde luego transnacional. Y en lo local, la verdad es que no nos quedamos atrás. Creo que mucho hemos escuchado, y seguro aquí en esta comisión lo han discutido bastante, los temas de las reformas que se hicieron a la ley antilavado y los nuevos umbrales que tenemos para el reporte, por ejemplo, de temas que volvemos a lo mismo, compra de joyas. El umbral me parece que, por ejemplo, para el tema de apuestas, para aviso que se debe presentar, es de alrededor de 70,000 pesos. En realidad no es tan alto cuando lo piensas en las dimensiones del mundo de apuestas que seguramente va a estar ocurriendo en términos del Mundial. Tenemos y qué está pasando aquí también muy a nivel ya de la parte local, que creo que es interesantísimo en términos de
política fiscal, y aquí sé que tengo a los expertos de Exprocu Fiscal, pero algo muy interesante que creo que vale la pena analizar en términos de qué pasa, al igual que como las sanciones que en algunos casos pudieran sonar un poco draconianas del Departamento del Tesoro. Oye, estas transacciones salieron mal, te explico. No hay necesidad, estás cancelado, ¿no? Ya no hay nada más que decir. ¿Qué pasa cuando no se están presentando los avisos en términos de la ley antilavado en México? Las multas están yendo prácticamente de $1 millón de pesos. Entonces, si tú eres un recaudador y tú quieres fincarle a alguien un crédito fiscal tradicional por 40 millones de pesos, todo lo que tienes que hacer, facultades de comprobación, auditoría, detalles para llegar a ese punto. Hoy necesitaríamos que alguien no presentara 70 avisos por 70,000 pesos de apuestas y tendrías el mismo resultado, lo cual resulta muchísimo más sencillo, y además una vez que ese caso se lleva a litigio, pues existe mucho menos, digamos, experiencia y base de qué pasa con esos litigios a diferencia de otros tipos de créditos fiscales. Entonces, creo que la coyuntura de también lo que puede ocurrir a nivel nacional es bastante potente, porque los sectores están digamos, traslapados con un montón de regulaciones que todos en lo absoluto te sales un poquito de ese círculo y puedes caer en ese grado de responsabilidades, pues me parece bastante complicadas y complejas. Entonces, bueno, me gustaría como abrir la discusión con esos puntos, escucharlos y de ahí seguirnos debatiendo. Muchas gracias, Tania. La verdad es que está bien interesante este tema y todo lo que está sucediendo al mismo momento, porque como nos lo comentas, estamos en una situación de riesgos especiales por el momento histórico y por la transnacionalidad del evento. Y digo, se me ocurre así nada más de repente poner en contexto que, por ejemplo, la compra de un solo boleto para la inauguración del Mundial, pues ya es una compra de un conocido barrista, compró sus 2 boletos para la inauguración, 2 boletos son $23,000. Entonces, eso ya nada más en una sola operación. Entonces, de repente, ¿cómo viene todo este tema de cómo se incluyen o cómo se excluyen esos temas? Me llamó mucho la atención la referencia que hiciste al caso Lafayette, porque precisamente, un poquito saliéndonos del Mundial, aunque podamos estar incluidos en él con todas las operaciones que realizan, ahorita muchos clientes, mineras, constructoras, están transitando por estas problemáticas en donde ya se encuentran situaciones en donde son la delincuencia organizada, pero a través de instituciones públicas que les piden estas donaciones a las que te referías, que se meten ahí en problemas. Entonces, un poquito ahí una duda o no más duda, un datito que me pareció súper interesante lo que nos comentaste, es este tipo penal de Estados Unidos que permite la imputación de cualquier apoyo a este tipo de organizaciones desde Estados Unidos sin requerir toque financiero en esta exacerbada extraterritorialidad de los Estados Unidos. ¿Qué norma nos dijiste que era, Estefanía? Y esa cómo la están aplicando, y ya hay algún antecedente de aplicación concreto, o cuál fue el que referiste? Sí. Me parece súper interesante. Primero me voy al tema de los boletos, porque creo que ahí también tenemos otro grupo de riesgos interesantes en términos de ley de prácticas de corrupción en el extranjero. A ver, no es nuevo que también es la fecha en la que todo mundo quiere quedar bien con el que da los contratos, con el que entrega, con el que hace las firmas, con el que hace los pagos. ¿Y qué pasa? Cualquier empresa transnacional que tenga la brillante idea de regalar esos boletitos de 20, digo, pero imagínate a un funcionario a cargo, pensemos, esto es porque ya hay muchos de ese estilo que han sido sancionados, investigados, a funcionarios de Pemex, que siempre están en el ojo del huracán por actos de esa naturaleza, o de cualquier otro de ese tipo de sector. Ese hecho
que antes podría verse solo como un acto de corrupción aislada en el lugar, si ese sí es entregado, pagado por cualquier empresa que cotiza en Nasdaq o New York Stock and Exchange o que usa estos vales de depósito transaccionales, es sujeto de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. Y noticias, en 2023 se hizo una reforma para incorporar normalmente la Ley de Corrupción, Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, tiende a sancionar a la empresa que es la que ofrece, entrega o está solicitando algo a cambio de esto. Se hizo una nueva adición en distintos artículos, algo que se llama el Foreign Extortion Prevention Act, y con esa ley lo que permite es que también los Estados Unidos puedan investigar y sancionar al funcionario que recibió, que pidió a nivel local. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con hospitalities o darles regalos o dar entregas, va a estar cubierto, quizás no por la parte de material support a terrorismo, pero sí por la parte de prácticas de corrupción en el extranjero. Y creo que este evento en particular es también totalmente un caldo de cultivo para que esas prácticas ocurran, ¿no? O incluso para funcionarios aquí, pero que vayan a Estados Unidos, mucho más doblemente reforzada la competencia, porque si se hace la entrega aquí o allá o en dólares, puede dar sujeto a otros supuestos mucho más amplios de competencia. Y ahora sí, el artículo es el artículo 18 del US Code, del Código Federal, y después es 2339B. Esa es la especial fracción. Y les comentaba que justo algo muy interesante de, además de este caso Lafayette, tenemos ya casos de México relacionados con estos 37 individuos, el último grupo de individuos que trasladaron de narcotráfico a Estados Unidos, les imputaron ese delito en los indictments. Entonces les digo, aunque pareciera que ellos son algo más obvio, porque es gente que aparentemente estaba directamente vinculada a los trabajos de los cárteles, de igual forma, pues eso manda un mensaje muy claro y muy importante de que sí se va a usar y que estos, me parece, fueron los primeros. Algo muy importante que también vale la pena comentar, la semana pasada, recientemente lanzó el Departamento de Justicia su política para todos los investigaciones y persecuciones de temas de crimen corporativo, y esa va a aplicar tanto para crimen corporativo que se comete directamente en los Estados Unidos o para cualquier tema transnacional. Básicamente lo que hace esta política es poner a la gente en dos grupos, es decir, las empresas van a dos grupos: empresas que no han sido sancionadas antes, que cumplen con todos sus esquemas tal y tal, y las que no, que van a menos. Estas primeras, lo que están ellos como ofreciendo, como siempre dicen, como stick and carrot, es que las empresas que detectan internamente que pudo haber alguna violación a cualquier estatuto que pudo haber derivado en una potencial violación a leyes criminales que pudiera dar lugar a una investigación, vaya pronto y se acuse y haga un self-disclosure de lo que investigó, lo que tiene, potencialmente y en su ideal poner al individuo que a lo mejor fue el que cometió ese acto y no esperar a que alguien más vaya y se los diga. Esto pues pone otro escenario súper interesante, porque llegan tus clientes y te dicen: hay una embarcación llena de metanfetamina que no sabemos cómo, pero de nuestra empresa llegó a un puerto en los Estados Unidos. La primer gran pregunta que ahora te haces es: ¿qué pasó y cómo llegó ahí? Y la segunda es: ¿vamos a ir nosotros a decir para tratar de tener un cierre del caso antes de que eso se aperture, o no lo vamos a decir? Y aquí entra otro juego súper interesante, que fue algo de lo que he tenido muchísimo la oportunidad de trabajar en casos en Washington. ¿Qué está pasando en el mundo de los whistleblowers? O sea, tú tienes a tu cliente que llega y te dice eso, y tú como abogado pues analizar ese sí o no, voy o no voy. Pero por otro lado tenemos que la ley del
mercado de valores, la ley de prácticas de corrupción en el extranjero, y FinCEN tiene ya un programa, y todas estas autoridades ya tienen algunos años, pero creo que hoy más que nunca dándole vuelo a estos programas de whistleblowers, que es incentivar a denunciantes. Los denunciantes no tienen que ser estadounidenses, no tienen que residir en Estados Unidos y pueden tomar dos decisiones. Si ellos quieren ser denunciantes anónimos, necesitan ir con un abogado en los Estados Unidos que los represente para que ellos el nombre. O pueden renunciar incluso a su anonimato y directamente ir y reportar esos casos. ¿Por qué es tan atractivo para un whistleblower ir y reportar a los de... Si ustedes van a un banco, la próxima vez que vayan, yo siempre que he ido les digo a los de bancos, ven a toda la gente de acá afuera, sí, es nuestro equipo, los amamos. Bueno, ahora véanlos como que ellos son un agente del FBI. ¡Qué horror! ¿Por qué dices eso? Sí, porque si él va y te acusa por una transacción que salió mal y que dejaste pasar de temas de cárteles, ellos pueden ser susceptibles de recibir entre el 10 y el 30% de lo que el gobierno recupere por esa acción. Es un buen negocio. Es un buen negocio. ¿Saben cuál es el reward record que ha habido en la historia? No, hace un poco de años, $270 millones. $270 millones es un incentivo muy grande, y otras rondan por 50 millones, 100 millones, o sea, son bastante altas, especialmente en los casos que a ellos les interesan. Entonces, un poco el juego, como está ahorita un poco en el tablero, es, tú tienes la oportunidad de venir y hacer un self-disclosure, lo cual es bastante riesgoso, porque es ir y poner tu evidencia y básicamente autoacusarte en una etapa muy preliminar. Pero el otro gran riesgo que tienes es que alguien de los que ya colaboró, identificó esos puntos, sí vaya y lo haga y genere una investigación y te vaya reduciendo esos periodos. Entonces, eso nos habla, y eso creo que naturalmente el Departamento de Justicia ya lo toma para buscar. Ellos saben que no hay una capacidad real, como no la hay en México, como no la hay, creo, en Dinamarca tampoco, de investigar y perseguir todos los casos. Pero ¿qué es lo que sí puedes hacer? Pues agarrar estos casos ejemplificativos y luego generar mecanismos en donde la gente sabe que es mucho menos costoso a lo mejor ir y presentar ellos su caso y sacar a la manzana que encabezó ese punto, a esperar a que alguien más lo haga a cambio de otra muy jugosa respuesta. Entonces, creo que la balanza lo pone como que en una situación coyuntural muy diversa a lo que estábamos acostumbrados. Súper interesante, Sabrina, porque, o sea, es vivir constantemente en el dilema del prisionero, ¿no? O sea, ¿quién va antes y qué va después? Y sí es cierto, tiene mucho que ver con esta teoría de juegos que llevan mucho tiempo aplicando para la impartición de justicia, o por lo menos para la obtención de información, para revelar este tipo de cuestiones y situaciones. Y además, falta aquí, tomando en consideración qué es lo que nos une, que es esta comisión de lavado de dinero, el análisis de este tipo de operaciones, que súmale a que ahorita viene el Mundial, que es transnacional, y que además en esta semana estamos viviendo la evaluación mutua de Gafi en México, en la que aquí el maestro Cacho nos va a representar seguramente a Navarra con muchísima gallardía y conocimiento, pero se vuelve bien interesante. Oye, pues está bien complicado el escenario, y pone en perspectiva justo este tema, ¿no? De el esquema basado en riesgos, y también que funciona en base a la existencia de los gatekeepers, es quién tiene la obligación. Y tú le añades además algo más importante, es seas o no seas, o te consideras o no te consideras gatekeeper, más seguro es que sí, si tú sientes que puedes estar involucrado, considera que tú vas a ser el que levantas la mano, y no nada más puedes evitar tu sanción, sino lo que nos dijiste es, puede haber también un ánimo perverso, porque hasta puedes llevar una ganancia. Eso está súper interesante. No sé, ¿alguien más tenga alguna comentario o duda que quieran hacer a nuestra expositora? Sí, a ver, yo tengo unas preguntas. Primero, gracias, Estefanía, muy interesante todo lo que nos has platicado. A mí me gustaría que elaboraras un poco en lo que mencionaste sobre los centros cambiarios o las casas de cambio. ¿Qué limitantes? La orden que mencionaste es de Estados Unidos, está emitida por Estados Unidos, pero aplica
a instituciones en México, entidades en México? ¿Cómo funciona más o menos eso? Sí, en adición a todas las herramientas que ya tienen unas denominadas Geographical Targeting Orders. Entonces lo que hacen está enlistado por código postal, las acaban de ampliar o metieron ahí un par de pueblos más, porque de verdad son pueblos, o sea, piensen en específicas demarcaciones territoriales, y esas son aplicables para instituciones financieras no bancarias, es decir, los sacan como de no que ver con bancos, y automáticamente a quien tienes ahí, pues estos Western Union, casas de cambio locales, demás que hacen temas en dólares y que los envían a otra filial en dólares en Estados Unidos. Transmisoras, y eso lo que los convierte es les cambia el umbral de $10,000, que es lo normal que tendrían que informar a FinCEN, a $1,000. Entonces, básicamente desde $1,000 tienen que estar enviando estos reportes de currency transaction al Departamento del Tesoro. Y luego otro tema, aprovechando que cuentas este tema, que estamos viendo también con cripto, que seguro aquí lo discuten todo el tiempo en temas de lavado. Esto me atrevería a decir que más que por órdenes públicas, en casos en los que hemos estado colaborando y viendo, está de súper moda. Están felices en investigar y perseguir todos los temas que tienen que ver con esquemas de criptomonedas que se usaron, por ejemplo, algunas de estas wallets virtuales para hacer la transacción, muchas de ellas en otros países, Colombia, México o todas involucradas. ¿Qué es lo que hacen? Envían, reciben ellos los tokens de cripto, les dan cash a mucho menor valor del tipo de cambio, lo incluyen a esta wallet y luego esa wallet va a una cuenta en los Estados Unidos donde lo regresan y demás, todo este ciclo. Esos esquemas también pueden ser algo súper normal que la gente ocurre en esta época, porque la gente se va a traer su dinero ¿cómo? Va a andar con más de $10,000 en efectivo, va a usar tarjetas de crédito que dejan récords o va a usar estos aplicativos. Entonces creo que ahí también hay como otro, además de los sistemas tradicionales como estas casas de cambio o demás o transmisores, con qué va a pasar con activos virtuales, es algo en lo que también hemos visto en los casos un enfoque bastante reforzado. Y muy interesante que a veces en los casos de cripto particularmente hemos visto cómo, aunque tú leas la regla que está dada por FinCEN o por SEC o por otras de estas instituciones y parezca que tú no estás obligado a hacer esto, cuando los casos llegan finalmente a un jurado, que son 12 personas, y se para la fiscal y les dice, miren, hacían todo esto y el escenario parece un capítulo de la serie de Narcos, tú ves la cara del jurado, o sea, no han acabado ni de ver la evidencia y ya en su mente son más culpables que nadie. Entonces estos tecnicismos que muchas veces yo creo que cuando asesoramos, especialmente en ese sector, hay que ser doblemente cuidadosos, porque si dices, no, yo creo que sí nos cubre la regla y este punto, pues chance te aguantará para un debate con FinCEN en un tema administrativo, pero quién sabe si para un tema penal en juicio frente a un jurado de 12 personas que les cuentas ese esquema y todos tienen cara de culpables de un momento a otro. Creo que también otro tema interesante va a ser el uso de efectivo en el momento de los partidos, entre la venta de cerveza. Ya no sé si se estipule que no acepten efectivo. Sin embargo, va a ser un movimiento del dinero. Yo creo que en los FanFest va a haber mucho en donde puedas estar pagando en efectivo. ¿Qué control crees que se puede haber ahí? Mira, justo lo platicaba con Gabriela aquí de estos temas a nivel local. Creo que algo que hemos visto todos en los eventos, y creo que aquí podemos rebotar ese punto que se me hace interesantísimo, llevan muchos años y eventos de esta magnitud que en realidad lo que te piden que hagas es como una tarjeta de prepago.
Y las tarjetas de prepago también son sujetas de aviso de cierto nivel del umbral. Entonces, creo que eso es interesantísimo hasta que lo podamos discutir con gente del gobierno que está organizando esto aquí a nivel local o con la gente de FIFA. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos para las compras y cuáles van a ser los propios mecanismos de riesgo que ellos, digamos, de control del riesgo que ellos van a usar? Porque parecería contraintuitivo que autoridades que después te pueden investigar o sancionar por ese hecho sean los primeros que no tengan un plan de cómo se va a prevenir, ya sea o el uso de efectivo o el uso de este tipo de tarjetas prepagadas para durante el manejo, digamos, ya real del evento. Y creo que en otra dimensión de, además de como los temas transnacionales y propios del evento, otro esquema que digo cruza lavado y muy seguramente también anticorrupción, que esos no los descartamos, que eventualmente ocurren como han ocurrido en otros casos, pues también ha habido remodelaciones, contratos, licitaciones que no se licitan. Creo que va a haber todo este sector que también tiene más que ver con la relación de privados con el sector público, que también creo que va a abrir como que otra arena bastante potente de posibles investigaciones o sanciones. Esas creo que mucho más a dimensión México, pero volvemos a lo mismo. Con todo este sistema de extraterritorialidad que tenemos, no descartemos que cualquiera de ellas que sea de un monto bastante amplio o que estuvo involucrada alguna empresa transnacional también pueda ser sujeta de algún tipo de investigación. Yo iba a dar un agregado, que entiendo que hace un año cuando empezaron el tema de la venta de los boletos para los partidos, no los últimos que han sacado ya a venta al público, sino que decían a través de una tipo de moneda virtual. Entonces decían, si tú compras determinado monto en este tipo de activos, moneda, vas a tener la posibilidad de comprar un boleto. Y si juntas no sé cuánto, otros dos boletos. O sea, realmente estaban dándole un valor a esa moneda que era virtual y que no existía. Para comprar boletos. Entonces creo que va a ser también en unos años cuando volvemos atrás y veamos qué fue de esa moneda y cómo la inflaron tanto para eso, pues va a ser también como que otro. Súper. Me interesa. Sí. Los revendedores. pero de confianza. Y bueno, yo creo que después de este dramático escenario, creo que, a ver, como que buenos puntos que vale la pena como tener en cuenta de qué hacer, ¿no? Y hacia dónde se pueden enfocar los puntos. Mucho se dice prevención, pero creo que primero lo que habría que tener muy claro es de enfrente de nuestros clientes identificar clarísimo en qué nivel de potencial riesgo están. No sé si les ha pasado, pero luego hay clientes que dicen, paso esto, y lo primero que dicen, yo de verdad no logro entender cómo a mí el departamento me llama a citar por eso, porque yo soy un ángel. Y pasan 2 segundos y en la plática ya no se sabe si es por sus criptos o porque es sus relaciones con personas políticamente expuestas, o ya me acordé que sí me subí 20 veces al avión privado que iba entonces ya rápido tienes un escenario que es del ángel que se presentaba en un inicio, pues ya no se ve, porque ya entonces ya no tenemos un potencial riesgo, sino son los 20 anteriores. Entonces creo que en este momento que lo mejor que podemos hacer es darles buenas recomendaciones. Al final ellos son la gente de negocios o individuos que toman las decisiones, pero creo que lo que sí es muy valioso, darles claridad de en qué nivel de riesgo están. Y yo creo que financiero, ya sea bancario o cripto, lo pondría en número 1, doble rojo, doble marcado con demás cosas. Temas que involucran también el tema de, hotelería y demás, también lo veo como en ese listado de los que están involucrados. No creo que tiene que ver tanto con el mundial, pero de los favoritos recientemente, los sectores energéticos que tradicionalmente se han visto como que involucrados en estos temas
demás. Entonces creo que van ahí y de ahí creo que van bajando los distintos riesgos a otro tipo. Por ejemplo, empresas de consumo que igual hacen entregas y demás, empresas que van a estar envueltas en contrataciones públicas, pero creo que darles un esquema de dónde está parado cada quien y cuáles son este abanico de posibilidades de cosas en las que puede incurrir, y después que tengan como muy claro que, a diferencia de otros momentos, en este preciso instante, sí identificar qué es lo que pasa en tu empresa, y tú con conciencia o como individuo en tu propio esquema patrimonial personal, tomar una decisión mucho más sensata de todas estas piezas que tenemos, y fundamental la debida diligencia de la gente con la que están haciendo transaccionales. Sé que seguro en esta comisión lo han repetido hasta el cansancio, pero la verdad es que seguimos viendo casos de temas bancarios que igual decían, ay no, no, olvídalo, que tiene el ID vencido, no, que tiene, que está en todas las listas de OFAC, no, que tiene, hay que aceptarlo. Entonces creo que no es un buen momento como para ser así de laxos, ya no solo en temas financieros, sino incluso fuera del sistema financiero, con quién hacen sus transacciones, qué tipos de transacciones, cómo las registran. Creo que es clave en este momento entrenar a la gente que está dentro de los equipos. Muchos de los casos, les puedo asegurar que todos los que yo vi de whistleblowers eran gente que era súper capaz y entrenada en la parte técnica, pero que se la vivieron enviando un mail al director, un mail al CEO, y nunca hubo canales para que nadie los escuchara y atendiera lo que les están diciendo. Entonces creo que hoy también es fundamental que abran esos oídos, que entiendan que si ellos no los escuchan, hoy sí tienen un lugar muy claro en donde van a ser súper escuchados y felices de recibirles toda su evidencia, e incluso hasta recompensados. Entonces creo que eso que antes se podía ver como el empleado molesto, de todo se queja, están viendo cosas donde no las hay, hoy sí creo que es un gran momento para hacerles caso, incluso a los paranoicos, y mejor checar qué hay, ¿no? O sea, creo que vale más la pena que dejarlo como una oportunidad y que se convierta como que en algo mucho más grave. Sí. Interesantísimo, Estefanía. ¿Alguien más de nuestros asistentes? ¿Alguien, no sé? ¿Algún asistente que quería hablar? No quiero robarles la palabra. Me apena un poco. No, a ver, Estefanía, yo creo que estoy empezando a llegar a ciertas conclusiones escuchándote, y quiero ver si estoy atinado. Muchas de las operaciones que pueden estar en riesgo de ser utilizadas para lavar dinero ahora en el mundial, y no solo en el mundial, sino en el premundial, ya están comprando hospitales, ya están comprando boletos de avión, de hoteles. O sea, el metro de Monterrey, todo lo que se les ocurra. O sea, yo pienso en muchas de estas actividades no son actividades vulnerables. O sea, obviamente, a ver, joyeras, actividades vulnerables, agencias de coche, actividades, pero no veo la relación directa con el mundial. Cripto sí lo es, por lo menos en México, y en Estados Unidos también está regulado por FinCEN. Estoy pensando, pues, las inmobiliarias directamente no están relacionadas, las notarías directamente no. Entonces, muchas de las operaciones van a ser a través de